Estamos hablando de espíritu emprendedor, estamos hablando con Endeavor, con Alejandro Mayad, y Mae quiere formular un comentario, una pregunta. Sí, nos estabas hablando un poco de la importancia y la relevancia de los emprendedores, bueno, en el país y a nivel mundial. Contanos un poquito más de ese tema. Claro, ¿por qué un emprendedor o un conjunto de emprendedores activo es importante en un país? Primero, ¿Por qué? y lo más obvio, porque generan trabajo genuino. O sea, donde no había trabajo, hay un nuevo trabajo, y muchas veces trabajo de mayor calidad al que hay ese sería como el objetivo de máxima, ¿no? Enseguida podemos hablar de algunos emprendimientos argentinos que quizá no generan miles de trabajos, pero generan cientos de trabajos, pero de alta calidad. El segundo tema es la generación de riqueza que hablábamos recién. O sea, los emprendedores son generadores genuinos de nueva riqueza. Tercero, un tema no menor, son fuente de innovación. Cuando vemos en el mundo de dónde viene la innovación, el 80% de las nuevas ideas que surgen en el mundo vienen de nuevas empresas chiquitas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes no están acostumbradas a manejar el tema de la innovación porque tienen otra lógica de hacer las cosas. Obviamente que hay empresas que sí, como 3M o algunas otras. Pero las innovaciones en el mundo vienen de los emprendedores. Entonces, si vemos, y la innovación es la base de los saltos cuánticos que un país puede dar. ¿Cuántas patentes tiene un país en los últimos 5 años? ¿Y cuántas patentes está pensando sacar en los próximos 5 años? Esta es una fuente clave de la riqueza de un país, obviamente. Entonces, los emprendedores son la fuente de todo esto. Por eso es súper importante atender a sus necesidades, ¿no? Aparte de una cosa que he observado, si yo te prometo algo, por ejemplo, me paro en un estrado y digo, bueno, yo voy a dar más para todo, ¿de dónde saca la plata? El emprendedor tiene que pensar de dónde va a sacar la plata. Por eso, antes de prometer, tiene un ejercicio ya incorporado a nivel mental que es a ver si me cierran las cuentas, a ver de dónde saco la plata, con qué financio qué, es decir, la parte económica, la parte financiera, que es un ejercicio muy provechoso para toda la Argentina. ¿Se imaginan si antes de cada promesa en Argentina se realizara un verdadero cálculo, la factibilidad de esa promesa, con qué la voy a pagar, si es incompatible con otras promesas? Sería un salto cuantitativo extraordinario. Ahora bien, yo digo, en los países más organizados, conseguir, por ejemplo, información para hacer negocios internacionales, Taiwán, sin ir más lejos, en Taipei, yo siempre recuerdo en la calle Quilan al 333, hay un enorme complejo que uno entra, desde las estampillas, las visas, hasta la información, el comercio, los couriers, los carriers, los freight forwarders, todo está ahí adentro, es un gran complejo. Es solo un colectivo que te tenés que tomar. En los países menos organizados te tenés que tomar 10 colectivos. Esos 9 son competitividad, fatiga, llámese el embole, como quieran, ¿no? Tiempo. Y plata. Plata, de todo. ¿Cuáles son las barreras que en los países en vías de desarrollo encuentra un emprendedor? ¿Y cuáles son las necesidades, en definitiva, de un emprendedor? Está claro. De hecho, por esto que vamos a contar ahora es por qué surge Endeavor, ¿no? En países en vías de desarrollo, como en Argentina, hay un alto potencial emprendedor, en algunos más que en otros menos, pero esos emprendedores tienen algunas barreras, como decías vos, para que desde la idea hasta el éxito emprendedor, cuando llamamos éxito emprendedor es una empresa funcionando y floreciente, digamos que le impiden en cierta manera transcurrir este camino. Básicamente hay varias. Una es la barrera cultural, que gracias a Dios está mejorando mucho en estos 10 años desde que Endeavor está presente y otras instituciones, que tiene que ver con qué es lo que espera la sociedad o cómo valora la sociedad al emprendedor. Hace 10 años, primero, los padres. El padre todavía, o mi papá, por ejemplo, tenía la esperanza de que yo terminara trabajando en Techin, porque si sos ingeniero, el mejor lugar es empleado de la mejor compañía argentina de ingeniería o lo que fuera. Esa percepción de la seguridad de la gran empresa para tu hijo no condice con el camino emprendedor. Es decir, bueno, voy a tomar riesgos a lo largo de mi vida hasta que yo en algún momento la pegue. Entonces, ese doble camino hoy está siendo visto mucho más claramente por los chicos que se están recibiendo de lo que fue mi generación y seguramente las generaciones anteriores a la nuestra. O sea que hay un tema cultural importante. Y el segundo tema cultural importante es cómo la sociedad valora el emprendedor, que también está cambiando para bien. Yo tengo una anécdota, una gerente de IBM
me decía el año pasado, yo cuando entré a IBM hace 20 años esperaba, o mi mayor sueño era poner mi tarjeta gerente de lo que fuera de IBM. Hoy yo veo con asombro gente que se está yendo de IBM a montar su propia compañía y yo les tengo envidia. Entonces la percepción de la sociedad, del que toma los riesgos, está siendo vista mucho más favorablemente que hace un montón de tiempo Pero atrás. las barreras existen. Entonces, la barrera cultural todavía existe, pero se está subsanando. Hay una barrera que tiene que ver con el contexto, o sea, el contexto regulatorio y legal no diferencia a la pyme de la gran empresa, ni a la nueva empresa de la pyme. Eso está claro, porque acá estamos hablando de la rueda de generación de nuevas empresas. Sí, señor. Entonces, ahí hay una barrera. La tercera barrera es el acceso a capital, que no es la barrera más importante. Los emprendedores creen que sí, porque que el dinero es lo más importante y que van a un banco en Estados Unidos o en Inglaterra y que con el plan de negocios el banco le va a dar la plata. Y no es así. El banco tiene una lógica en cualquier parte del mundo que no apoya a la gente que está tomando los riesgos iniciales. Son otras las fuentes de financiamiento. Entonces, en Argentina el acceso a capital puede ser una barrera, aunque hay mecanismos, tanto públicos como privados, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un programa que se llama Buenos Aires Emprende, en donde hay formas de que los emprendedores con buenas ideas y buenos planes de negocios accedan por lo menos a puertas que los van a escuchar para ver si pueden invertir o no. La cuarta barrera tiene que ver con esto que decías vos, digamos, el contexto o el sistema en el que el emprendedor está hace que se sienta un poco solo, porque no hay facilidad de acceso a información, ni tampoco a redes de contacto. Las redes de contacto para un emprendedor son claves. ¿Cómo consigo mi primer cliente? ¿Cómo consigo proveedores? ¿Cómo consigo gente que me ayude a madurar la idea de negocios y a ver cuáles son los posibles errores para no cometerlos? Ese tema de la red de contactos, que en algunos lugares del mundo funciona muy bien, en Argentina no está tan claro, pero todo esto está mejorando mucho si comparamos la foto de hoy respecto a la de hace 5 años y la de hace 5 años respecto a la de hace 10 años. Porque hace 10 años no existía Endeavor, no existía lo que llamamos un ecosistema emprendedor, que es un conjunto de organizaciones a las cuales pertenecemos nosotros, que apoyan a emprendedores. No existían fondos de capital emprendedor o capital de riesgo, no existían clubes de ángeles inversores que financian el comienzo de algunas compañías. Y todo esto en este caso está mencionando Endeavor y te quería preguntar, hablando de barreras, ¿qué hace Endeavor para atravesar estas barreras que estás mencionando? ¿Qué puede hacer? Yo siempre defino Endeavor como un lugar que abre puertas y tiende puentes. O sea, cuando el emprendedor en el imaginario colectivo es una persona sola, que es un atlas teniendo el mundo sobre sus brazos o, viste, remándola, Endeavor lo que trata de hacer es decir, bueno, a ver, primero no estás solo, y segundo, yo te ayudo desde Endeavor o presentándote a otra institución, porque quizás yo no llego con mis palancas a ayudarte, que te puede ayudar. O sea, la idea es que se abra este mundo de contactos y de instituciones y de personas que pueden ayudarte a madurar tu idea, a hacer que tu idea haga una startup, que el startup o el inicio de la compañía después se desarrolle y evolucione. Tenemos que ir a un cortecito, pero luego vamos a preguntar a dónde toco el timbre y qué condiciones tengo que tener para tocar el timbre en Endeavor. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el gran final de Clase Ejecutiva.